Hola, buenos días. Tengan todos ustedes. Escribí o subí aquí al grupo los que me estuvieron llegando esta semana. Creo que fueron 5 más. A todos los que escribí en esta semana, creo que ayer, antier, no me acuerdo. Hay que consultar los materiales que ya tenemos ahí en la presentación que ya empezamos a ver, y también lo de los lineamientos del curso. Entonces, para que los consulten, por favor. En lo que respecta a la matriz que les pedí, ya me empezaron a llegar. Empecé a revisar algunas que me pidieron que se las hiciera. Encontré que algunos le ponen en las casillas de los valores, le ponen, hagan de cuenta, 75 kilos, ¿no? Entonces, no le pongan las letras, nomás el puro valor. Eso de kilo se pone arriba donde está en el encabezado de la matriz, donde viene el nombre de la variable, que en este caso sería peso. Entonces le ponen peso y luego en las unidades en las que está, o sea, peso en kilos, talla en centímetros o en metros, como lo hayan puesto. Yo prefiero que sea centímetros, es mejor. Y así por el estilo, ¿no? Por ejemplo, la oxigenación, creo, ¿cuál es la que lleva porcentaje, que va en porcentaje? Arriba le ponen porcentaje, pero no se lo pongan en la columna de valor. Las únicas que llevan texto son aquellas variables cualitativas que tienen que llevar texto, porque no hay de otra. O sea, por ejemplo, en sexo femenino, masculino, o hombre o mujer, como lo hayan puesto, ¿no? Tipo de sangre A positivo o A negativo, ¿sí? Entonces, en esa sí tienen que llevar, porque no hay de otra, así es como se ponen. Entonces, pónganlo, las que son cuantitativas, pongan las unidades arriba, porque no se va a poder, no se van a poder hacer cálculos con ellas, ¿no? Porque al momento de que Excel lea la casilla del valor, donde está el valor, va a suponer que es un texto porque tiene letras y no lo reconoce. Entonces no va a poder hacer operaciones, ¿sí? Les va a preguntar si dónde el dato, ¿verdad? Porque no encuentra el número, es decir, lo que está encontrando perdón, ¿dónde está el valor? Les marca un gatito y valor, porque no va a encontrar un valor ahí, va a encontrar un texto, va a encontrar unas letras. Entonces, eh, ya les he estado comentando a los que me los han estado enviando para revisión, pero a los que todavía no lo envían, entonces por favor, le, lo van, lo van corrigiendo, ¿no? De cualquier manera, si me lo envían, pues con mucho gusto se los regreso y les pongo los comentarios. ¿Hecho? ¿Entendido? Sí, profe, gracias. Está bien, profe, gracias. Ok. Bueno, entonces ahorita vamos a continuar con lo que estuvimos platicando sobre lo que viene siendo la estadística. Nos vimos el lunes pasado algunos eh, conceptos o definiciones, ¿verdad? Población y todo ese tipo de cosas. Y ahorita vamos a empezar y va a empezar a ver, y vimos cómo se representa en tablas también, tablas y gráficas. Eh, Habrá algunas gráficas que sirvan, ¿no?, para mostrar variables cuantitativas y cualitativas, y algunas otras que solamente sirvan para cuantitativas o solamente para cualitativas. Eso lo vamos a ir viendo aquí más adelante, ¿no? Entonces, ahorita lo que vamos a seguir es viendo o hablando de la forma en que puedo describir una muestra o un conjunto de datos. Eh, Hay 3 medidas que se usan: es la de tendencia central, las medidas de variabilidad, y la otra son las de forma. Esas las vamos a ver aquí ahorita. Eh, Les voy a compartir una presentación. Bueno, lo que ya estábamos viendo, que ustedes tienen el material ahí. Y vamos a seguir analizando esto, ¿no? ¿Sí lo ven? ¿Sí se ve? Sí, maestro, Sí, ya se ve. Ok, vamos a ver.
Pues mira, vamos a ver esto que se llama... permítame tantito. Okay. Miren, las medidas de tendencia central son la media aritmética y la mediana. Esas son las medidas de tendencia central. Normalmente nosotros hacemos cálculos siempre con la media, con la mediana no se hacen cálculos, nos sirve nada más como referencia para ver dónde está la mitad de los datos. Pero hay ocasiones en las que la pura media en sí no nos ayuda a definir bien la, la posición, porque a veces nos queda cargada para un lado o para otro lado de la distribución de los datos. Entonces, se puede usar como referencia, se usa mucho, digamos, y hay una más que se conoce como la moda. La moda es la que se repite más. Pero puede ser que en un grupo de datos no haya una moda, ¿verdad? Puede ser, eso también es probable. Si tenemos más de una moda, pues si tenemos dos modas, pues será bimodal. Si tenemos tres, de tres para arriba es polimodal, ¿no? Entonces, esas son las medidas de tendencia central, la media aritmética y la mediana. Entonces, la media aritmética, pues eso se encuentra de una manera bastante simple. Simplemente es el promedio. Dependiendo de si es de la población o es de la muestra, se conocerá como media muestral o media poblacional. Eh, es muy difícil que conozcamos normalmente a toda la población, o sea, es difícil, o a veces, aunque no sea tan difícil, que sí sea contable, o sea, que sí se pueda medir, vamos a decir, a veces es muy grande y no es posible considerar a todos los de la población. Entonces, lo que manejamos más es la media muestral. Pero existen las dos, la media muestral y la media poblacional, sí. La media muestral, nosotros la expresamos como una X mayúscula, la que tenemos aquí junto a los lapicitos, al fondo, aquí en esto. Una X mayúscula con una rayita arriba y la llamamos X testada, porque en la testa, o sea, en la cabeza, en la parte de arriba, lleva una rayita. Entonces, eh, así es como se escribe, vamos a decir, la media muestral. Es X mayúscula testada, con una rayita encima, ¿sí? Y aquí nos dice que es la suma desde el valor X1, o sea, la observación X1, o sea, el paciente X1 que tengan ustedes, se va sumando con el del 2, con el del 3, con el del 4, hasta que lleguen hasta al último, la última observación que tengan. En el caso de la matriz que están haciendo ustedes, pues llega hasta 50. La suma de todos esos lo dividen entre el número, que son las observaciones, en este caso 50, y ya tenemos la media. Esa sería la media. Aquí a la derecha tenemos, después de otro signo igual, tenemos una fórmula. Esta es la fórmula matemática. Esta es la forma en que se expresa matemáticamente. Es el modelo matemático para sacar la muestra, digo, la media de la muestra, ¿sí? Y eso se lee de la siguiente manera. La E que está ahí, esa E grandota, que es una letra griega, es la sigma mayúscula, dice, y eso en matemática nos indica una sumatoria. Eso es una sumatoria. Entonces, esto lo que nos dice es que la media testana es la sumatoria desde I igual a 1 hasta N de todas las XY que tenemos en la muestra divididos entre el tamaño de la muestra. Cuando hablamos de población, la muestra se le nombra N minúscula. Cuando hablamos de población, a la muestra se le nombra N mayúscula, y cuando hablamos de muestra, se le nombra N minúscula. Las dos son muestras, pero, perdón, las dos son de tamaño de la muestra, nada más que en un caso estamos hablando de toda la población, cuando es mayúscula, y de nada más de la muestra que estamos tomando, la estaremos marcando como N minúscula. Entonces, así es como se lee, ¿verdad? Es la sumatoria desde I igual a 1 hasta N de todas las XY.
¿sí? Entonces las XY dijimos que en nuestro caso va desde X1 hasta X50. Entonces ese sería el subíndice que llevaría ahí cada uno de los 50 datos. Entonces así es como se lee matemáticamente, así se escribe. Y lo que significa pues es la suma simplemente de todas las observaciones que tengamos dividido entre el tamaño de la muestra. En este caso de nosotros es 50. ¿Sí? Entonces, todas estas medidas o todas estas sí, medidas estadísticas tienen su fórmula. Nosotros lo vamos a ver o lo vamos a hacer en Excel porque es mucho más práctico. Ya no van a encontrar ningún lugar en que lo hagan a mano, realmente. Es mucho más rápido y también es mucho más preciso. Todas estas fórmulas que tenemos en estadística, por ejemplo, para sacar lo que viene aquí adelante, la kurtosis y el coeficiente de asimetría, por ejemplo, ya usan potencias de la desviación estándar y cosas por el estilo. Y cada cálculo que hagamos, imagínense la sumatoria, pues es uno por uno, se nos va acumulando un error y a mano es muy probable que no tengamos la misma precisión que si lo hacemos con Excel, sobre todo considerando fórmulas ya más complejas. Esta es muy simple y en esta no habrá problema, ¿verdad? Pero ya algunas que van más adelante sí sería algo, vaya, iríamos arrastrando un pequeño error en cada cálculo que hagamos. Entonces, nosotros nos vamos a guiar. Me interesa que vean la fórmula para que vean de dónde sale, ¿verdad? Cuál es el concepto de dónde sale o cómo se calcula, pero no lo vamos a hacer a mano. Sí, ya la época de la calculadora, pues ya pasó hace mucho tiempo, ¿sí? Yo sé que ese teléfono que traen ahí, pues es una computadora, pero que tiene otros fines, ¿verdad? La computadora es en la que estamos viendo la clase ahorita, aunque algunos creo que lo ven por teléfono también, pero sí es importante que consideremos que el Excel es más rápido y más exacto que cualquier otra calculadora que usemos, ¿sí? Entonces, eso es en lo que respecta a la media aritmética. ¿Qué características tiene? Es fácil de calcular e interpretar, es un cálculo que interviene en todos los datos disponibles, o sea, usamos todos los datos. Su valor es único para una serie de datos, o sea, cada serie de datos va a tener un diferente valor. Por eso es que yo les solicito a ustedes una serie de datos que todos son diferentes, entonces todas las medias de todos ustedes van a ser diferentes. Entonces se nota pues si alguien se la copió, ¿no? Aquí es muy fácil porque no puede haber una media igual a otra. Eso no pasa estadísticamente, ¿no? Y es el punto de equilibrio en la información, ¿sí? Eso es una ventaja que tiene. De desventajas, no es representativa cuando tenemos pocos datos, o sea, generalmente tendríamos que usar al menos 20 datos, ¿sí? Se ve afectada por el grado de dispersión, o sea, entre más dispersos estén los datos, la media como que ya no representa también al total de la muestra, ¿sí? Es poco útil para datos muy heterogéneos. Vamos a decir, si yo estoy midiendo una variable de peso y resulta que le tomé el peso a un niño de 5 años y le tomé el peso a una persona de 50, 60 que ya tiene problemas de obesidad, pues la diferencia va a ser muy grande, ¿no? Entonces, eso me va a llevar a una gran dispersión, ¿sí? Entonces, va a ser datos de todos y yo voy a tener mezclados niños con adultos, con hombres, con mujeres y ancianos y todo lo demás, entonces va a ser muy heterogéneo y no, ya sabemos que los adultos mayores pues empiezan a perder masa muscular, entonces pues esa mezcla tan grande ya nos va llevando a que no sea muy representativa la media, sino, o sea, no nos sea muy útil, vamos a decir. Y no todos los valores contribuyen de igual forma, los mayores tienen más peso, eso también nos afecta. La mediana es el valor más intermedio o central de todos los datos. Esto requiere que ordenemos los datos en una de menor a mayor. Y si yo quiero saber cuál es la mediana, simplemente tengo que ver cuántos datos tengo. Si los datos son ones o pares, o impares más bien, pues es el que está en la mera mitad. O sea, si yo tengo una tabla de 25 datos,
la media mitad es el 13, porque antes del 13 tengo 12 y arriba del 13 tengo otros 12. Entonces ese que queda en el lugar 13, esa es la mediana, ¿sí? La fórmula es esa, es xn n más 1, o sea, lo que viene siendo 25 más 1 son 26, entre 2, 13. Así lo sacaría, ¿no? Y cuando es par, por ejemplo, en el caso de ustedes que tienen 50, para sacar la mediana los tendría que ordenar. Escojo los datos de la mitad, o sea, sería el 25 más el 26 y eso los divido entre 2 y eso sería la mediana. Entonces hay dos fórmulas, una para nones y otra para pares. Entonces, la manera de encontrarla pues es esa, ¿no? Ordenándolas primero, ya que los tengo ordenadas de menor a mayor, entonces ahora sí, escojo los de la mera mitad. Es de menor a mayor, no lo vayan a hacer al revés, ¿verdad? Porque puede ser que no salga lo mismo. Entonces, así es como se hace, ¿sí? ¿Qué características tiene? Tiene un valor único que no se ve afectado por los extremos. O sea, aquí sí no me va a afectar, como me ocurre con la media, de que tenga el peso de un niño de 5 años y del otro lado como mínimo y tenga como máximo el peso de una persona de 50 que tiene obesidad. Entonces, aquí sí eso no me afecta. Por eso es que se usan juntas normalmente, ¿sí? Algo me ayuda pues para poder definir el valor central de esa muestra, ¿no? Entonces, por eso es importante. Se localiza la mitad de los datos, o sea, deja 50% de un lado y 50% del otro lado. Es menos sensible a las variaciones de los datos, o sea, si es medio heterogéneo aquí no me afecta tanto y no se ve afectada por la dispersión. Por eso es complementaria de la media. No se hacen cálculos con ella, pero nos sirve para poder analizar mejor la muestra. Es una referencia. La desventaja pues no se usan para hacer cálculos. Utiliza muy poca información de los datos, nada más el central, ¿verdad? Y cuando más grande es la serie de datos, más complicado se vuelve su determinación. Eso era cuando se hacían manuales. Ya ahorita realmente tú le dices a la máquina, si tengo 1000 datos, pues ordenamos de menor a mayor y luego ya nomás haces la división y le sumas uno y ya si es par, ¿verdad? Y ya encuentras cuáles son. O sea, también es rápido. Pero de cualquier manera sí es algo un poquito más complejo, ¿no? Y esto de la moda es el conjunto de observaciones que se observa más, que se repite más. Puede ser única o puede ser que no exista. Eso también es posible. O sea, a lo mejor no se repite ningún dato. Y el nombre va de acuerdo a cómo se distribuyen. Si tenemos 2, pues es bimodal. Si tenemos 3, trimodal o polimodal. Ya de 3 para arriba ya es polimodal. Sí, pero puede ser que exista, puede ser que no exista. Entonces no necesariamente siempre va a haber una moda, ¿eh? Eso es probable, pero a veces puede ser que no ocurra. Lo que sí debemos tener siempre presente, aunque sí hay que considerarla, pero lo que sí debemos tener siempre presente es la cuestión esta de la media y la mediana. Nos ayuda mucho. El uso nos brinda una idea muy clara de la posición de los parámetros dentro de una distribución de datos. Los datos tienden a distribuirse de diferente forma y por eso usamos estas. La media es la que nos da es el más frecuente y sencillo de usar. Y se usa mucho en términos de salario medio, temperatura media promedio, lluvia o milímetros de lluvia promedio, etcétera, etcétera, ¿no? La talla más media del mexicano, años promedio de educación. Por ejemplo, ahorita acaba de salir el censo del 2020, ya salieron los resultados preliminares y ya, por ejemplo, Celaya tiene una educación promedio de 10.36 años. Ya ahorita, sí podríamos decir que en promedio los guanajuatenses tenemos la educación mínimo y un poquito más la educación básica. La educación básica ahora ya dijimos que es la primaria y la secundaria, entonces son 9 años. Y al tener nosotros 10.36 años, pues ya tenemos un año y 36 centésimas más que la educación básica. Entonces, en eso hemos mejorado un poquito. En otras cosas no, pero en eso sí.
Entonces se usa mucho, es muy usada, ¿no? Esto de la moda es, como dice literal ahí, estar de moda, es lo que más se lleva, es lo que más se ve. Por ejemplo, número de habitantes en una casa, por ejemplo, cuánta gente vive, o sea, qué valor se repite más, ¿verdad? Igual en los censos se puede ver eso y cosas por el estilo. Entonces, esos son los usos de la mediana y la moda, ¿verdad? Nos brindan una idea muy clara de la posición de los parámetros dentro de una distribución de datos. De la posición, eso es lo que hay que entender de esto. ¿Alguna pregunta al respecto? Yo, maestro. Sale, Bueno, todo bien entonces. como para ver si la entendí. Ahorita vamos a ver aquí, Entonces, seguimos con esto. la moda sería como que, por ejemplo, de 10 personas, 7 miden 1,50 y las otras 3 1,60. Entonces la moda sería como que todas midieran, o sea, el 1,50 o cómo. Así es, exactamente. Exactamente, eso es. Si yo les tomo la temperatura a todos y me encuentro con que hay 9 que tienen 36.5 y los demás tienen otras, aunque se repitan que sean diferentes, la que se repite más, 36.5, esa sería la moda. ¿Sí? Eh, no sé si les pregunto cuál es su medida de zapatos y me dicen que el 4 se repite 10 veces de 30 que están ahí, entonces esa sería la moda. Los demás pueden tener a lo mejor otros 2 de 5 y otros 2 de 3 y así, pero la que se repite más es en la moda, ¿sí? Eh, como dice aquí literal, es estar a la moda, es lo más frecuente, lo más usado, lo más común, el que se repite más, eso es exactamente la moda. ¿Capichi? ¿Sí? Sí, maestro, gracias. Órale, entonces esas serían las medidas de posición o de tendencia central, esas son las tres. Hay más, están los cuartiles, los percentiles, pero esto es lo que se usa más para describir la distribución de los datos, la tendencia central de los datos. Esta es la relación que existe de la media, mediana y moda. Miren, nos podemos encontrar esta curva que tenemos aquí es lo que vamos a decir, es la distribución de los datos. De este lado izquierdo estaría subiendo muy lentamente, llega hacia aquí arriba y aquí baja abruptamente. Pues esto me indica que tengo, eh, vamos a decir, una distribución asimétrica. O sea, no es una como esta de medio, está cargada hacia un lado. Entonces, en el caso de que tenga yo la media a la izquierda, la mediana en medio y la moda aquí arriba, estamos hablando de una distribución asimétrica hacia la izquierda o con sesgo negativo, así se llama. Hacia la izquierda, asimétricas hacia la izquierda o con sesgo negativo. Quiere decir que yo tengo muchos datos cargados a la izquierda. Eh, Cuando coinciden las tres, que esto lo vamos a encontrar en estadística, como ya tiene que ver en cuestiones de probabilidad. A veces ocurre que las tres sean muy similares, o exactamente, no va a estar muy difícil que sean, pero muy similares o varían con muy poco la media, la mediana de la moda, entonces estamos hablando de una distribución simétrica. Quiere decir que lo que queda a la derecha de la línea esta, donde está la media, la mediana de la moda, es igual, esa área que está ahí es igual a la que tenemos a la izquierda. Entonces, cuando tenemos ese caso, estamos hablando de una distribución simétrica y estaríamos hablando de una distribución normal, que es algo que se repite mucho en las variables eh, que vamos a manejar. La distribución normal se repite muchísimo, pero tendría que considerarse que la media y la mediana de la moda fueran iguales, o cuando menos muy próximas, ¿no? Porque a veces ocurre que no pasa eso, que sean las tres juntas, está muy difícil, pero bueno,
existe. Y lo que se aproxima a eso se llama distribución simétrica. O sea, que sí que tenemos hacia la derecha de la línea en la misma área que la tenemos hacia la izquierda, que está exactamente a la mitad. Eso quiere decir, en el caso de que tengamos primero la moda y luego la mediana y hasta la derecha la media, nos está hablando de que tenemos una distribución asimétrica cargada a la derecha o con sesgo positivo. Así es como se llama. ¿Sí? Es una curva opuesta a la primera que vimos, pero también no la podemos encontrar. Con eso estaríamos o podríamos ya nosotros, si obtenemos de cada una de sus muestras que tienen ahí la media, la mediana y la moda, pues podríamos definir si tiene una simetría con sesgo negativo o una simetría con sesgo positivo, ¿no? O es simétrica. Entonces podríamos definir eso. A veces se van a encontrar con que, les decía yo, en la simétrica, a veces la media y la mediana son iguales, son muy parecidas, y la moda no. A veces puede ser que no. Eh, a veces si la diferencia es muy pequeña, se pudiera considerar simétrica, ¿no? Pero eso ya lo iremos viendo conforme tengamos eh, vayamos haciendo sus ejercicios y vayan teniendo resultados de esto, ¿sí? Entonces, eh, aquí nos dice que la media se usa para distribuciones simétricas que no tienen sesgo, mientras que la mediana es más representativa cuando se tienen datos de distribución sesgada. Entonces, es muy común, ¿verdad?, que lo que nos va a definir la decisión de tomar que si es asimétrica negativa o asimétrica positiva o simétrica, va a ser el valor de la media o de la mediana, ¿sí? Es importante, si la mediana, nosotros ya nos dimos cuenta que a pesar de que la moda y la media son iguales, la mediana puede ser que sea diferente. Entonces, cuando tenemos una distribución sesgada, la que nos manda, vamos a decir, o la que nos va a decir realmente el tipo de distribución de la mediana, ¿eh? Eso hay que considerarlo a la hora de que analicen sus datos, ¿sí? Importante. Si es simétrica, que todo sea igual, bueno, pues no hay problema. Pero si vemos que media y moda son iguales o no existe moda y la mediana es la que nos va a estar dando la asimetría, entonces es la que vamos a considerar como la que manda en esa distribución. ¿Sale? Eh, ¿Alguna pregunta sobre esto de la mediana, media y moda? O más bien de cómo son, o las distribuciones más bien, de cuando es asimétrica negativa, asimétrica positiva o simétrica, ¿no? Como les digo, eh, es importante que definamos o que podamos definir cómo es esa distribución, porque de acuerdo a eso es que vamos a estar usando eh, los cálculos o estar haciendo los cálculos, y no es lo mismo para una que es simétrica que una que es asimétrica. Entonces, es importante que vayamos entendiendo cómo nos puede afectar esto de la simetría, ¿sí? Porque si nos causa que tengamos más datos de un lado que del otro y nos puede llevar a cometer un error a la hora de hacer el análisis de la muestra o que queramos hacer algún tipo de demostración de una hipótesis. Entonces, esto hay que tenerlo muy en consideración, ¿eh? Muy importante. Ok, las medidas de dispersión. Las más comunes son el rango, la varianza y la desviación estándar. Hay otras, ¿verdad? Pero estas no las vamos a usar tanto. Lo importante es que ustedes puedan identificar muy bien estas. El rango, como tal, algunos no lo consideran como una medida de dispersión. Simplemente lo consideran como los límites de esa distribución o de esa muestra. Yo les comentaba hace rato que si yo puedo tomar
el peso de una muestra de los que llegan al consultorio o al despacho o a lo que sea, y resulta que llega un niño de 5 años y pesa, no sé, 15 kilos o no sé cuántos, y llega una persona de 50 y pesa 75, el rango sería la diferencia que hay entre 5 y 75, o sea, 70 kilos. Ese sería mi rango. Sí, por eso es que algunos solamente lo consideran no tanto como una medida de dispersión, sino simplemente como los límites de esa muestra, ¿sí? O población, ¿sí? Entonces esa es la fórmula, la X máxima menos la X mínima, y esa va a ser el rango. Es el ancho que tiene toda esa muestra. En ese rango vamos a encontrar todos los valores de nuestra muestra, ¿sí? O sea, los 50 van a estar ahí en medio, entre el menor y el mayor. Sí, entonces no es más que los límites, eso es el rango, y por eso es que algunos no lo consideran como una medida de variabilidad, sino simplemente los límites de esa muestra, ¿no? Y se encuentra de esa manera, máximo menos mínimo, y eso va a ser el rango. Entonces es muy útil para encontrar por ejemplo, para hacer las gráficas y hacer los histogramas y cosas así, ¿no? ¿Qué características tiene? Pues como ventaja, fácil de determinar e interpretar, nos indica los límites que tenemos de nuestra información y nos permite visualizar la amplitud de la dispersión. O sea, con esto podemos ver simplemente y así sencillo qué tan dispersos están nuestros datos. Miren, por ejemplo, si preguntáramos la edad de todos ustedes aquí, yo seguramente les podría decir que el rango de ustedes como alumnos o como estudiantes de la universidad, de la carrera de enfermería, probablemente no tenga una diferencia mayor de 5 o 6 años, ¿verdad? Porque casi todos ustedes, a no ser que hubiera alguno así que ya hubiera medio atrasado, pero casi todos ustedes empezaron la carrera juntos o empezaron en el mismo año o alguno que se haya retrasado. Pero si vamos a una escuela, por ejemplo, de estas que son abiertas o que son semipresenciales, donde hay mucha gente que trabaja, entonces yo les puedo asegurar que ahí sí el rango va a ser mucho mayor. ¿Sí? Yo también trabajo en una escuela que es de ese tipo y ahorita tengo en un grupo de ellos un alumno que tiene 49 años y el más chico tiene 19. Entonces, pues el rango sería de 30. ¿Ah? Entonces, bueno, los límites eran 19 y 49. Entonces, la diferencia de edades es de 30 años. En el caso de ustedes, no creo que haya una diferencia tan grande, porque ustedes son alumnos presenciales, son alumnos que habrá ya varios que tengan compromisos de hijos, de trabajo, y habrá a lo mejor algunos que se hayan atrasado por tal situación, pero yo casi estoy seguro que el rango de diferencia de edad entre el de mayor edad de ustedes y el menor no debe ser como 30 que le estoy platicando, ¿no? Entonces, eso es el rango para lo que se usa. Ahora, pues no mide la dispersión, simplemente el ancho, ¿verdad? Y no nos da una idea clara de cómo están las observaciones del medio. O sea, pudiera ser que haya llegado solamente un niño de 5 años y ya no tenga más observaciones cercanas a 5. Vamos a decir, a lo mejor el siguiente que vino ya fue uno de 20 y el peso que tenga ya sea de 60 kilos, ¿no? Entonces va a haber una diferencia grandísima entre uno y otro. Entonces no es tan representativo, simplemente me da los límites de esa muestra. No me ayuda para otra cosa, no me da una idea de cómo están acomodados los datos. Si están cargados para un lado, si están cargados para el otro. Entonces, esa es una de las características o desventajas que tiene, ¿sí? La otra es la varianza. Esta yo creo que es la medida más significativa de la dispersión de las observaciones alrededor de la media. Por la forma en la que se calcula, miren, a cada una de las observaciones se le va a restar la media de la muestra
y esa diferencia se eleva al cuadrado. Eso lo que hace es mostrarnos más claramente la diferencia que hay. Solamente que tiene un inconveniente importante. Como está elevada al cuadrado, nos va a dar unidades cuadradas. Entonces, si yo a ustedes, no nomás a ustedes, sino a cualquiera le digo que sacamos la varianza de una población de la variable temperatura, pues me va a dar grados centígrados al cuadrado. Y esa unidad, pues para empezar, no existe. Y para seguirle, pues no se entiende. O sea, ustedes no tienen manera de interpretarla. Ese es el problema. O sea, es como medida de dispersión es muy buena, pero no se entiende muy bien. Ahora, los resultados por estar elevado al cuadrado me va a dar a veces números muy grandes que también no me ayudan mucho a, vamos a decir, yo sé que la temperatura esa normal es 36.5 y de repente saco la varianza y me sale un numerote más grande que 36.5, entonces digo, no, no, pues esto cómo está. Me cuesta trabajo poderlo explicar a, a una persona que, pues, que sea paciente y no sepa de estadística. Entonces, sería un poco complejo. Es la mejor medida, ¿eh? Esto yo creo que es lo mejor, es la más significativa. Pero no es fácil de explicar ni de entender. Ese es un gran problema. Se representa para una muestra, se representa con esa S mayúscula y elevado al cuadrado. Y esa fórmula se lee como la sumatoria desde igual a 1 hasta n de la diferencia de xy menos x testada elevada al cuadrado. O sea, los 50 valores que voy a hacer, que tengo yo, a cada uno de los 50, bueno, a los 50 le saco la media. Y ya que le saqué la media, entonces a cada uno de ellos le resto la media. A cada uno de los 50 valores le resto la media. Como tengo valores que son menores que la media y tengo valores que son mayores que la media, puede ser que esa resta me salga negativa o me salga positiva. El que me salga negativa no es ningún problema, puesto que lo estoy elevando al cuadrado, entonces menos por menos me da más por una regla esas de la aritmética y siempre voy a tener valores positivos. Entonces, en el caso de que sea mayor, pues de todas maneras, o sea que en el caso que sea positiva, pues más por más me da más y de todas maneras me sale positiva. Todo eso se va a dividir entre n, entonces las 50 datos que tenga. Entonces, imagínense ustedes si van a hacer una muestra o le van a sacar la varianza a una muestra de 50, pues van a tener que hacer 50 restas, después elevar esa resta al cuadrado y después sumarlas todas y después dividirlas entre n. Por eso les digo que es mucho mejor usar una fórmula de Excel, que ya están hechas, ¿no? Entonces, así es como se lee, es la más significativa. Y vamos a ver las características de la varianza. Es fácil de calcular mediante su fórmula. Nos indica el grado y forma de la dispersión. Y sí depende de todas las mediciones. Ahí sí se toman todas las mediciones se toman en cuenta, toditas. La desventaja, lo que les había comentado, pues no es práctico, porque es cuadrático. Imagínense ustedes si les toman ahí la frecuencia cardíaca y se la ponen al cuadrado, pues es como que no lo entiendes. Porque no tiene un valor concreto. O sea, no lo puedes manejar comparativamente. Yo sé que si yo saco la media y resulta que es 37 grados, vamos a decir, y alguno de ustedes tiene 36.5, yo digo, pues tienes 0.5 grado menor a la media. Si tienes 37.5, pues tienes 0.5 mayor a la media. Sí puedo hacer un comparativo, pero con la varianza no se puede. Con la media sí, con la varianza no se puede. Entonces, es difícil usarla, vamos a decirle, o darle la interpretación, ¿sí? La desviación estándar, aquí nos están poniendo esa sigma minúscula, pero en el caso de una muestra, lo que se usa es simplemente
aquí tenemos arriba que esta es la fórmula de la varianza. La versión estándar es la raíz cuadrada de la varianza, simplemente. Si ya tenemos la varianza calculada, pues nomás le sacamos la raíz cuadrada y que esto es lo que tenemos, esto que tenemos adentro del radical es la fórmula que tenemos para la varianza. Entonces la versión estándar simplemente es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces aquí sí, si le sacamos raíz cuadrada a grados centígrados al cuadrado, me queda grados centígrados. Entonces ya lo puedo definir un poquito mejor. Y esto sí me va a indicar, miren, por ejemplo, la desviación estándar es una medida que ya me ayuda un poquito más a ver la variabilidad de los datos. Porque si a la media le sumo yo una desviación estándar y le resto una desviación estándar, todos los datos que me queden entre esas dos va a ser aproximadamente el 68% de los datos. Entonces ya me está diciendo qué tan lejos están de la media el 68% de los datos, ¿verdad? Entonces, si es una medida muy pequeñita, o sea, eso me va a indicar que la gran mayoría de mis datos están muy, muy cerca de la media, ¿sí? Si es una medida muy grande, muy amplia, entonces me va a indicar que el 68% de mis datos están más lejos de la media, y eso quiere decir que están más dispersos. Entonces, eso es lo que hay que ir usando para poder analizar una muestra de mis datos. Entonces, es importante que tengamos eso en consideración para la hora de poder yo tener el resultado de la varianza y de la desviación estándar. Yo puedo decir que tengo dispersión o no de mis datos, ¿sí? Esa es una de las características importantes de estas medidas de variabilidad, ¿sí? En cuanto a lo que son mis valores, ¿no? Porque eso me va a dar, me va a ayudar a ver qué tan lejos están de la media, qué tan dispersa está mi información, ¿sí? Entonces, es muy importante porque me va a ayudar a tomar decisiones, ¿sí? Aquí lo que dice, pues es que el valor muy grande indica que los valores se alejan mucho de la media y el valor pequeño indica que se acerca más a la media. Es práctica para usarlos, porque usan los valores de las unidades, o sea, grados, kilos, metros, centímetros, lo que sea. Y si lo hacemos manual, el cálculo que yo les decía, pues está bastante complicado. Lo que les comentaba sobre a la hora de ir incluyendo operaciones, miren aquí, por ejemplo, a la hora de sacar la resta, elevarlo al cuadrado, sumar una por una, como van acumulando y luego dividirlo entre 11 y después sacarle la raíz, dividirlo entre n y después sacarle la raíz. Son muchas operaciones que el ir arrastrando demasiados decimales me va causando problemas en el cálculo. Entonces, en cuanto se va haciendo más elaborada la fórmula o más compleja, entonces igualmente los errores que vayamos arrastrando se van haciendo más grandes. Entonces, es medio complicado hacer la mano, por eso lo dejamos a la computadora, ¿sí? Las medidas centrales son los indican el valor medio alrededor de la cual se agrupan nuestros datos, pero las de dispersión nos detallan la variación de las observaciones. O sea, en cuanto a su forma y dispersión. Eso es lo que nos ayuda, nos da más claramente la distancia entre los datos y la medida aritmética. Eso es lo que nos ayuda más para hacer el análisis del estudio de la distribución de los datos. Y además se depende de todas las observaciones. Esto es muy importante. Otra característica es que es única de una serie de datos. Es igual que la media. Estas medidas van a ser diferentes con diferentes muestras. No son iguales. Nunca son iguales. Nunca son iguales. Por eso es que yo les comento que fácilmente se puede dar cuenta uno cuando se piratean los datos de otros, ¿verdad? Van a salir iguales, eso no pasa. No es posible. Estadísticamente no es posible. Entonces, no jamás vamos a encontrar que sean iguales unos del otro. Si ustedes, vamos a decir, tomaran 50 datos todos los días de un mismo lugar, vamos a decir, del CAICES aquí de Jiménez,
Las 50, los 5 días le van a salir diferentes la media, la mediana y la distribución estándar. Digo, la desviación estándar y la varianza. Les van a salir diferentes, segurito. No les salen iguales. Entonces, por lo tanto, son únicas de la serie, son específicas de esa serie de datos que ustedes hayan encontrado o o tomado o recolectado, vamos a decir más bien, más correctas. Y entonces, eh, es única, igual todas, la media, la versión estándar, la varianza son únicas de esos grupos, ¿sí? La medida de distribución, ya para terminar con esto ahorita, la medida de distribución nos permite identificar la forma en que se separan o aglomeran los datos o los valores. Esas medidas son la simetría y la kurtosis. Esas son las que nos van a dar la forma en que se separan o aglomeran los datos. Su utilidad radica en la posibilidad de identificar las características de la distribución sin la necesidad de generar un gráfico. Esa es la utilidad que tiene y estos usan, creo que aquí se usa la moda en este. Bueno, se saca así. Y se preocupen de la fórmula porque la fórmula, como yo les había platicado, entre más le metamos divisiones y medias y potencias y raíces, esto se complica más. Entonces lo que vamos a hacer es calcularla con el Excel. Le vamos a decir al Excel que nos diga cuál es el coeficiente de asimetría y le damos el rango de datos y ya estuvo. Pero si se fijan, lo que tenemos aquí es igual a sumatoria desde y hasta n, de la observación 1 hasta n, menos la media, nada más que está elevada al cubo. ¿Ah? Y la kurtosis está elevada a la cuarta. Entonces, y dividida entre la división estándar al cubo y la división estándar a la cuarta en el caso de la kurtosis. Entonces, es muy similar, pero como les digo, nos puede llevar a tener errores si se van acumulando muchos datos. Entre más datos tengamos, el error es más grande, ¿sí? Y estas son las formas que puede tener. Cuando el índice que es menor que 0, entonces tenemos una distribución asimétrica negativa. Cuando el índice que encontremos de simetría, el coeficiente de simetría es igual a 0, entonces esa es una distribución simétrica. Y cuando el índice que calculamos sea mayor que 0, entonces es asimétrica, pero hacia la izquierda, ¿sí? Esa es la manera en que pudiéramos nosotros encontrar la forma. A ver, vamos a ver ahorita. Déjenme. Vamos a hacer la lista aquí. Voy a escoger la lista y los que estén ahorita ya están. Ok. Preguntas al respecto. Yo sé que estuvo medio rápido, ¿eh? Está rápido de hecho. Y vamos a entender un poquito más en cuanto hagamos ejercicios. La próxima clase que ya dijimos que era el día 8, el lunes no tenemos, entonces el día 8, el siguiente lunes, ya tiene que tener sus datos. Y vamos a hacer un ejercicio aquí, si es posible, tengan sus datos y tengan una computadora. Y les voy a ir indicando cuáles son las fórmulas que se usan y por qué, y cómo se maneja esto del Excel. Ya por ahí hubo algunos, creo que fueron 2 alumnos que me dijeron que no tenían mucha habilidad. No se preocupen, aquí vamos a ver cómo se hace y el por qué. Normalmente Excel, como tiene muchas versiones, cambia un poquito, de acuerdo a la versión, cambia un poquito la fórmula. Desde los que están en Excel 2003 a los que están en el 2016 y cosas por el estilo, otros más en medio, en 2010. Varía un poquito la fórmula, pero ya veríamos ahí, primero si les voy a encargar que vean qué tipo de Excel o qué versión de Excel tienen en su computadora.
a veces ocurre que las que la compraron en Estados Unidos y la compraron hace tiempo, tiene versiones más antiguas y también a veces está un poquito más, vale, el teclado es diferente, más bien, vamos a decir. Las comas y los puntos y comas no salen igual. Entonces, habría que ver, chequen eso, vayan analizando, porque pudiera ser que pase eso. Por otro lado, les quiero comentar también, cuando suban su matriz o sus problemas aquí al chat, así como lo hemos estado haciendo, algunos me lo mandaron como imagen. Es preferible que lo manden como un archivo de Excel o de Word, dependiendo de cómo sea, para que yo pueda moverme ahí y verificar las fórmulas. Si me lo mandan como imagen, pues yo no puedo ver las fórmulas. Y además, a la hora de que lo quiera yo ampliar, como que se va haciendo un poquito más difuso y no se alcanza a ver muy bien. Entonces, si ustedes me lo mandan como Excel, pues yo lo puedo bajar ahí, lo veo y me puedo mover perfectamente por todo el archivo para checar ahí cómo hicieron el ejercicio, ¿verdad? Entonces, sí les voy a pedir eso. Por favor, cuando lo suban, no me lo suban con imagen, súbanlo como un archivo de Excel, tal cual, o de Word, ¿verdad? Pero que yo pueda navegar ahí en la hoja y ver qué fórmula están usando, a lo mejor, y poder detectar si tuvieron algún error de dedo, porque también a veces pasa eso, o algún otro tipo de error, ¿verdad? Que consideraron otro valor, pues sí pasa. Y yo lo pueda revisar bien, ¿verdad? ¿Hecho? ¿Estamos de acuerdo? Sí, maestro, sí, profe. Bueno, creo que... A ver, Luis Enrique, tienes aquí la mano levantada, perdón, no te había visto. Sí, profe, era sobre que si nos iba a enseñar a poner las fórmulas en Excel Eso es, para, exactamente. ujú, Esto es lo que vamos a para, hacer. Miren, para que ustedes aprendan, miren, las computadoras son una herramienta, ¿sí? Y como tal, pues hay que dar, les costó una lana, una computadora les costó una lana, no se la regalaron, bueno, no se la regalaron, pero el que se la regaló le costó, con la intención de que ustedes tengan una herramienta para estudiar, ¿no? Entonces yo les voy a enseñar las fórmulas, yo les voy a decir qué fórmula se usa, en lo que les comentaba ahorita, que la derivación estándar así, pero pues aquí tengo 4, ¿cuál es? Ah, por la de la población o la de la muestra, por la muestra, estamos trabajando muestra por muestra. Ah, pero acá tengo otras 2. Ah, mira, es que esa es si tú tienes una versión del 2003 o del 2007 para que sea compatible con la actual, entonces tienes que usar esa. Entonces, eso yo se los iría explicando aquí cuando lo vayamos haciendo. Tampoco es así de que ahí les va el problema y háganlo como puedan, ¿no? Pues no, ¿verdad? Eso sería muy mala onda. Lo que me interesa es que aprendan y que aprendan a manejarlo bien. Este, eh, Mira, el semestre pasado me encontré con el grupo así, algunos estaban así medio heterogéneos, algunos no tenían habilidad, otros eran muy buenos, la verdad, pero bueno, había de todo, entonces ahí se fueron emparejando, realmente se fueron emparejando. Y si no aprendieron estadística, cuando menos aprendieron en Excel, ¿ya? Entonces, pero creo que sí se logró el objetivo, ¿eh? Hubo bastante conformidad en ese aspecto. Entonces, me interesa que aprendan los conceptos. No quiero que se aprendan la fórmula de memoria, ténganla presente, eso sí, por un ladito. Me interesa mucho más que aprendan a diferenciar una muestra de una población, porque a veces las fórmulas cambian. Si lo hacemos con la computadora, tenemos que tener bien claro si estamos hablando de una población o de una muestra, porque las fórmulas son diferentes. Entonces el valor puede ser diferente. En algunas ocasiones nos da el mismo y nos vamos con la finta y pensamos que es así, pero no es así. A veces es diferente el valor, ¿sí? Simplemente en esto que decíamos de la población de la desviación estándar o de la varianza, por ejemplo. En la muestra se usa el tamaño de la muestra n, los 0,50 datos, pero en la población no, es n-1. Entonces, tú dices, bueno, pues si tengo una muestra de 1000 y le resto 1, pues no me va a afectar porque me queda 999. Pero si tengo una muestra
perdón, una población de 10 y le resto 1, ahí sí se va a notar. Entonces es importante saber diferenciar cuál es. ¿Ya? No que me la aprenda de memoria, pero que sí sepa cuál se usa. ¿Sí? Entonces, ok. ¿Estamos? ¿Alguna otra pregunta que tengan por ahí? ¿Sí quedó, Luis? ¿Contestado tu duda? Sí quedó, profe. Ok, ¿alguien Gracias. más que tenga de nada? ¿Alguien más que tenga dudas por ahí? Y si no, lo vamos haciendo en los ejercicios, ¿eh? Esto va a ser así, porque la verdad, así platicado y dices, ah, caray, a lo mejor, porque también lo que vimos ahorita, sí necesito que vayan viendo eh, las medidas, las 3 medidas que vimos ahorita, para en cuanto tengan los datos, sepan ahora sí empezar a interpretar cómo se mueven esos datos, o sea, si es asimétrica, si no es asimétrica, si es simétrica, si es simétrica, asimétrica a la izquierda, hacia la derecha. Eso es importante porque nos va a ayudar a definir cómo se distribuyen esa variable, ¿sí? Esos datos de esa variable. Entonces, porque de esa manera voy a usar la distribución correcta o las fórmulas de la distribución. Cada distribución, hay varias distribuciones, tienen sus fórmulas particulares. Entonces, tengo que saber cuál es para poder aplicar la correcta, ¿sí? Entonces, estamos en el inicio, pero sí me interesa que vayan comprendiendo primero, que comprendan todos los términos, ¿no? de qué estamos hablando, ¿sí? Capichito, ¿estamos todos bien? ¿No hay más? Sí. Sí, maestro. Ok, entonces, le digo, como dicen en misa, podéis ir en paz. La clase ha terminado. Que tengan un buen fin de semana, jóvenes. Cuídense mucho, por favor. Cuídense mucho. No tenemos vacunas, no sabemos ni para cuándo. Hay que cuidarse mucho, sí. Yo creo que a todos nos ha tocado tener familiares o gente cercana que se ha enfermado y algunos hasta han fallecido. Y no queremos eso, ¿verdad? Hay que cuidarnos unos con otros. Hecho, descansen, jóvenes. Que tengan un Gracias. buen fin de Sí, semana. profe, muchas Gracias, gracias. maestro. Cuídese Gracias, mucho. profe. Nos Igualmente. vemos. Feliz fin de semana. Igual. Bye.